Imaynalla tamasis, imaynaka kusankichis nawalejlla kasani ari manaña waqasanichu uyaytash mallakamuniña kunan kay papel higiénico apakamuni si waqaschay kaypi kay papel higiénicowan pichakunaypi uyayta. Kunan dia qhawarikusun kay Calamarcata nisqata pay tukanqanku Tupac Katariz nisqata. Ñawpaqpi qhawarqanchis ñay Calamarcata inirqaykichis kay concierto completo qhawasun hasta tukunankama. Entonces kunan dia kay conciertomanta qhawasun iskay kinsa kay tawa canción ñay Tupac Katariz nisqa qhawarikusun. Pichis mas riqsiwan chayqashi por primera vez hamusan kay canal niman nuqaypa sutii Maggie. Nuqa Cochabambama Ayopaya manta kani. Entonces qankuna si Calamarcata mas riqsinkichischu chayri Calamarcaqa La Paz manta chay Lago Titicaca chay ladumanta paykuna unayña grupo internacional imataw niykichisma Calamarca sutikun a ver Rumillaqta kanman hina Ciudad de Piedra ninkuy Rumillaqta y Hombres Eternos Qaris Eternos ninchisman quechuapiqa. Entonces chay significado sutinpata. Entonces pichus hasta un yachan Calamarcaman qallqarimuychis chay urapi chantapis noqa lees imatash qillqamusqaykista. Gente de YouTube, hoy vamos a ver a Calamarca. ¿Se acuerdan que anteriormente estábamos viendo un concierto completo? Entonces vamos a terminar de ver. Hoy vamos a ver el cuarto tema de este concierto. Vamos a ver qué es lo que nos enseñan. Yo voy a buscar el tema, mejor dicho, la letra de esta canción para que podamos entenderlo bien y a ver qué nos enseña o qué es lo que nos cuenta con la canción, porque siempre hay algo por descubrir en la canción. Las canciones normalmente vienen algo histórico, algo de lo que ha pasado en Bolivia o algo de lo que a ellos les han pasado. Siempre hay algo. Entonces vamos a aprender eso. Y para aquellas personas que por primera vez están viniendo a mi canal, madre mía, a mi canal no, a este canal, que es canal para todos ustedes. Perdón, el de mí es muy feo, es mi, no, lo siento por decir. A este canal. Mi nombre es Maggie, soy de Cochabamba, Ayopaya, Cami. Para aquellos que no saben qué es Calamarca, ya lo dije o no, por si se me ha olvidado decirlo, pues Calamarca significa ciudad de piedra y hombres eternos. Tienen dos significados. El grupo Calamarca es de La Paz, del lado del lago Titicaca. Entonces vamos a continuar a ver qué es lo que nos enseñan en esta canción. Damos play. Y yo busco la letra. Eso es un pututu. Eso es se hace ese ruido con el cuerno de un toro. También hay una concha marina que es también que se puede hacer ese ruido con eso. La gente estábamos y los charangos, el charango más que todo, las notas. Escuchen la letra. Rodolfo es un maestro con la zampoña y la quena. Yo creo que también tocará otros instrumentos, pero la mayoría que le he escuchado yo en los conciertos es con la zampoña y la quena. Ser niño corrías por las pampas alegre, nadando en aguas sagradas, Aymara.
causar terror entre tu pueblo y entre tus hermanos. A ver, ahí que han entendido ustedes. Yo quisiera que me escriban ahí abajo lo que han entendido y yo voy a decir lo que he entendido. A ver si es lo mismo. Y les voy a leer lo que ha cantado. Dice, al amanecer, niño, corrías por las pampas alegre, nadando en aguas sagradas aymaras. El día en que llegaron a sembrar y causar terror entre tu pueblo y entre tus hermanos. Para mí, lo que yo he entendido es, antes de la colonización, nuestra gente, nuestros paisanos, nuestros abuelos, tatarabuelos, todo lo que era antes, antiguos, los niños, todo, corrían libres por las pampas de nuestro país, ya sea cual sea el pueblo, porque era así, era todo, eran libres de correr de un lado para otro lado, nadando en aguas sagradas. Sagradas porque el agua es vida. Si tú tomas agua, puedes saciar tu sed, porque muchas personas a veces mueren de deshidratación. Y es por eso que es sagrado. Nadando, más que todo, nadar. En los ríos, nosotros tenemos ríos, muchos ríos en Bolivia y la gente se mete y aún es sagrado. ¿Y a qué se refieren que el día que llegaron a sembrar, causar terror, cuando llegaron la gente extranjera, los colonizadores, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Por ambición, codicia, por todo lo que teníamos, nuestras materias primas, por la explotación, por todo, entre hermanos han llegado a hacer pelear. Y hoy en día seguimos peleando, sin darnos cuenta que somos un pueblo. Pero la codicia, la ambición, todo eso hace que nos peleemos. No sabemos compartir lo que tenemos, porque si todos podemos compartir, sería bueno. Pero ahí está la ambición. Y siempre creo que va a haber. Llaqtamas imayna entiendenkichqankuna, noqa entiendeni ñawpataqa abuelosninchis, hasta ni creenichu tatay, pero abuelosninchis, tataypa tatanku hasta antiguos niñospis wawitaspis pampaspi llaqtasninchispis sumaqku ritiq pampaspi libre, chanta yakupi nadanku, yaku sagrado imarayku, yaku tomaspaqa kawsayki tiyan, ma tumanki chay wañupunki. Chanta nin hamurqanku runaq waq lugarmanta. Entonces paykuna imanawarqanchistaq o imanarqankutaq abuelosninchista, q'alata esclavizarqanku, manataq codiciaraykutaq wañuchikurqanku entre hermanos, entre pueblos, ¿sí? Chay entre llaqtamasis. Chayta noqa entiendeni, qankunari imata entiendenkichis. A ver, kunan qhawarin chayta imatachu entiendenkichis chayta qillqimuychá. Enamorado de Riarich. la muerte consiguió separarlo en esta vida dura, miserable. Chayni munan. Tupaq katariqa warminmi nin. Tú crecías enamorado de Bartolina, juro amarte. Payqa enamoragorqa warminman Bartolina sisas tikuqi. Ni la muerte consiguió separarnos. Ari imaraykuchus tayta nin.
porque qankuna yachankichis imaynachus tupaq katari wañurqa chanta imaynatachus warmintapas wañuchirqanku. Entonces pay kawsaypiqa munakuq kanku wañuqtinku iskayninku ripunku. Chayraykush ni la muerte consiguió separarnos porque iskayninku wañurqanku. Munakuspa iskayninku pensamientun ideasninku karqa libertad tukuy llaqta masinchiswan ima. Chayraykush wañuchirqanku tupaq katarita caballuswan kay makishninwan chakishninman tawapi aysaytawan wañuchirqanku chanta warmintapas. Chayman kay takiynin chanta chaylla chanta wataman uyarishun imanankuchus chanta nimullashaykichisqa qankunapas imatachus entiendinkichus chayta qillqimuychis. Gente, lo que quiere decir, ni la muerte, o sea, Bartolina juró amarte, ni la muerte consiguió separarnos en esta vida miserable. ¿Eso qué quiere decir? Que él, cuando estaba joven, se enamoró de Bartolina. Bartolina era su mujer, de Tupac Katari. Ni la muerte consiguió separarnos, es verdad, cuando a él le mataron descuartizado, así, ataron en cada miembro de sus cuerpos a caballos, le descuartizaron en 4. Luego mataron a su mujer, eso es lo que quiere decir, ni la muerte no se ha podido separar porque murieron juntos. A eso se refiere. Ahora vamos a seguir escuchando. esclavizado vio por la codicia y el poder y la riqueza. Se vio obligado a sumirse y servir al invasor. Tus ideas fijas soñan por libertad. ¿Ahí qué quiere decir? Dice, se los leo. Joven rebelde que a su pueblo esclavizado vio, por la codicia del poder y la riqueza, se vio obligado a sumirse y servir al invasor. Tus ideas fijas soñando libertad. Él, antes de morir, antes de que le descuarticen, ha hecho como a nuestros paisanos, yactamasis, abuelos, tatarabuelos, todo lo que había antes de nosotros. ¿Qué hizo? Levantarles, ¿no? Hacerles pensar en soñar en la libertad y que hubo una guerra. Pero antes de eso, antes de que pase eso, ellos primero han sido esclavos. Servían al invasor. ¿Qué quiere decir el invasor? Al que ha venido gente de fuera, a los que han colonizado. Esa es la gente invasor. Se vieron obligados a asumirse, que se vieron obligados a decir, está bien, vamos a ser esclavos. ¿Por qué? Por no ser asesinados, para que sus mujeres estén bien, para que no sean violadas. Pero tenían la idea aquí en la cabeza de ser libres, de soñar con la libertad. Eso es lo que yo entiendo con esta letra. Ankuna imata entiendenkich llaqtamasis ñawpaqta hamurqanku waq runas waq llaqtasmanta llaqtanchisman. Kay niraq wañuchikusaqtin
Tupaj katari pay primero pay warmin waq llaqtamasisnin tukuy sirvikankuy extranjeroma waq runa hamurqa waq llaqtaman chayman imarayku mana wañuchikunanrayku mama washninku violananrayku tukuy ima chayta ruranku pero umanpi paykuna piensakurqanku paykuna mosqokurqanku libertadwan libre kanankupaq chayraykus chayta pero chaymantari wañuchirqanku a ver uyarina imapichis tukukunqa después escucha el rumbo al sur de América. Ahí lo ven en el video mismo, están pasando, ¿ves? Cómo murió. ¿Han visto? Como ahí mismo en el video lo está mostrando. Vamos a leer un poquito de la letra y vamos a ver qué es lo que han entendido ustedes. A ver, invasor se había obligado dice tus ideas fijas soñando la libertad. Libertad es el grito que se escuchó y retumba en toda América. Ni nuestros caballos callaron tu grito. Julián Apasa, eres hoy el ejemplo. Libertad es el grito que se escucha y retumba en toda América. Sí, yo puedo decir que se escucha en toda América ese grito. Han visto como ahí mismo están mostrando en el vídeo cómo le mataron a Tupac Katari. Antes nuestros antepasados eran prisioneros físicamente, mentalmente no, mentalmente eran libres. Hoy en día somos libres físicamente, pero mentalmente somos prisioneros de nuestras ambiciones, prisioneros de nuestro ego, prisioneros de nuestra baja autoestima, prisioneros de muchas cosas, cosa que antes no había eso. Podían ser tratados de indios, eso no les derrumbó a nuestro país ni a nuestros antepasados, lo que derrumbó es el ser prisionero físicamente, pero pese a eso han luchado ellos para ser libres. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos matando entre nosotros por codicia, ambición, pudiendo estar juntos todos libres. Compartir lo que tenemos en este planeta, pero lamentablemente es mi idea. No sé si ustedes piensan lo mismo. Me gustaría saber. Hankunima piensa con kichilaqtamasis. Ñawpaqtaqa abuelos ninchis tukuy antepasadunchis prisioneros kanku esclavizasqa cadenawan físicamente, pero umanpi mana paykuna piensarqanku libertad. Y libertad raykutaq wañunku, pero mana rindikunkuchu. Libertad raykutaq tukuy ima ruwanku, pero noqanchisri kay kawsaypiqa libre kanchis físicamente, pero umanchispi mana. Imarayku mana piensakunkichis chayta. Kanchis ambiciosos, rencorosos, celosos. Tukuy ima kanchis. Imarayku. Ambición, ambición rayku kunanqa runawan chinku, tukuy ima ruwachinku hasta gobierno pipis. Pero chay noqaypa pensamiento qankunari imata piensankichis, imata entiendenkichis kay takiwan. Chay videopi rikuchimusan eso imaynatachu wañuchirqanku Tupac Katarita. Llaki, pero hina kaq, uyarina.
volveré y seremos millones. Espero yo también eso. Madre mía. Libertad de ser y lo que se escucha y retumba en toda Ahí mira, en el video, América. ¿ves? ¡Hala! Madre mía, mira la gente. Yo creo que lo vive igual que yo. Y al menos si entienden la letra. Libertad de ser y lo que se escucha y retumba en toda América. A ver, chaypituku llaqtamasis. Noqa siqan piensankichis chay volveré y seremos millones chaypi. Noqa niman qatarikuychis llaqtamasis. Pichus parlankichis aymara, quechua, waq dialecto indígena qatarikuychis. Kunan mana cuentaqa kunkichis. Si mana hatarikusunchayqa mana ni pi libre kanqachu. Noqanchispaq mana piqtapis. Bolivia entero hermanos ñawpaqman rina ama maqanakunachu. Ama chiqninakunachu. Sumaq umachakuspa entendena tiyan tukuytapis. Ay. Lo que he dicho gente de YouTube es aquel que sabe hablar algún dialecto de un pueblo, ya sea quechua, aymara, guaraní o otro dialecto, levántense, es hora de ser millones. Para mí, eso es lo que me ha hecho despertar aquí esta canción. Nosotros parece que fuéramos extranjeros en nuestra propia tierra, porque no vivimos como hermanos. Si fuéramos como hermanos, estaríamos arriba, pero no. Prisioneros de nuestras propias ambiciones, de nuestras propias ideas. Y no pretendo gustar a nadie con mi idea tampoco. Yo sé que no voy a gustar. No todos pensamos iguales. Y yo lo tengo bien claro eso. No voy a sufrir porque alguien me venga a decir otra cosa. No.
Yo respeto las opiniones de las personas porque así aprendo. Aprendo de las personas que me van a decir una cosa y otra cosa. Voy a leer y voy a tratar de entender como esta canción. Voy a tratar de decir por qué es esa persona así. Si en algo va a hacer cambiar en mi pensamiento, voy a decir sí, pero si en algo no va a cambiar mi pensamiento, voy a decir no me sirve de nada tu opinión. Yo, bienvenido sea aquellas personas que piensan en la igualdad, piensan en respetar las culturas de todos los países y de respetarnos como seres humanos, bienvenido. Yo aquí estoy para presentar mi cultura de mi país, de nuestro país, Bolivia, para enseñar a las demás personas. Y eso es lo que se debe hacer. Y copiar lo bueno de todas las culturas, no solamente de una. Hay muchas culturas con cosas positivas. Si copiásemos todo lo positivo de otras culturas y tenerlos para nosotros, seríamos algo indestructible. Depende de nosotros. Bueno, sin más que decir, no quiero darles mi charla y dirán, esta mujer está en otro planeta. Bueno, lo siento, espero que me entiendan, es mi manera de pensar y yo también respetaré su manera de pensar de ustedes. Sin más que decir, me voy a dormir hasta mañana. Llaqtamasis, kay kamaya kachun, noqawan kay puñukampusaqña, k'ayakama. K'aya waq videota wicharimullashaqta. ¿Ya? Puñumuychik qankunapas, mana qankuna tempranuraq, ama qhawakuychik kay videota. K'aykama.